tenemos que entender lo importante de los tiempos y cómo hay tiempos que son tiempos decisivos. Un tiempo decisivo tiene una característica muy importante. Un tiempo decisivo es aquel que va a tener un gran impacto, una gran consecuencia en un antes y un después. ¿Cuántos hemos tenido tiempos decisivos en nuestras vidas, verdad? Nosotros nacimos en una familia, eso no lo decidimos nosotros, pero una vez que crecemos vienen las decisiones importantes y comenzamos a tomar decisiones que son cruciales. Cada una de estas decisiones no es una decisión que simplemente nos influye a nosotros, sino también impacta por lo regular a más personas. Y estos tiempos cruciales estos tiempos decisivos, son tiempos en los cuales Dios lo hace de manera que también haya otros en el mismo proceso, porque son momentos que son tan grandes que se involucran también a otros. Así es que tiempos decisivos es, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, es si tú eres ahorita o estás en el proceso en la preparatoria, un tiempo decisivo va a ser qué voy a estudiar, ¿verdad? Otro tiempo decisivo es en términos de las relaciones humanas, quién va a ser mi pareja. Es también una decisión muy importante porque no elegimos la familia, pero sí elegimos con quién pasar el resto de nuestras vidas. Entonces son de las decisiones súper importantes, no se pueden tomar a la ligera, no son decisiones que pueden verse nada más desde el punto de vista almático, sino son decisiones que tienen que estar oradas. ¿Por qué? Porque hay un destino que la decisión que tomes te va a alejar o te va a acercar al destino de Dios. Y por eso el mismo Jesucristo habla acerca del yugo desigual, ¿sí? Porque cuando la persona no está en sintonía con lo que tú crees y sobre todo asociada a Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues finalmente esto te puede descarrilar del propósito que tiene Dios para tu vida. Y así vemos ejemplos como el rey Salomón, que Dios lo llenó de bendiciones. Era un rey que iba prácticamente a seguir haciendo crecer y unificar el reino de Israel, pero ¿qué sucedió? En una decisión, en un momento decisivo, él decidió ir y juntarse con mujeres no judías, yugo desigual. Y esto prácticamente dividió el reino de Israel. Él fue el último rey de un reino unificado, donde Judea e Israel eran lo mismo, y a partir de que Salomón toma esa mala decisión, el reino se divide. Entonces, nuestras decisiones, desde el punto de vista del destino que tiene Dios para nuestras vidas, son muy importantes porque van a impactar no nada más tu vida, sino generaciones completas. Pueden incluso impactar naciones. Y lo vamos a ver ahorita con este ejemplo. Cuando Dios eligió a Esther, hay un versículo que viene aquí que me llama mucho la atención, porque habla acerca del propósito por la cual fue elegida reina. Y le dice su tío Mardoqueo: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Wow. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Fíjate qué importante. Nuestro destino, el destino que tiene Dios para tu vida es tan grande, tan impresionante, que no nos lo imaginamos. Pero va a llegar un momento, un día en específico, donde ese destino te va a ser anunciado. Y Dios no se equivoca. Y en ese momento llegó esa pregunta, ese cuestionamiento del tío de la reina Esther, porque finalmente, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Había un personaje ahí que era el malo de la película, que era Amán, que odiaba a los judíos. Y Amán había hecho todo un plan, había tramado todo un plan, donde prácticamente
los judíos que fueron exiliados o fueron tomados como prisioneros desde el tiempo de Nabucodonosor y fueron llevados a Babilonia. Ellos seguían fuera de su territorio, fuera de Israel, fueron llevados presos, ¿sí? Ellos prácticamente convivían con estas personas en Medio Oriente, en Persia. Y resulta que Amán pues estaba peleado y odiaba a los judíos. Así es que Amán, que era consejero del rey, dijo: la mejor forma como me puedo yo librar de ellos es que sea un edicto y que prácticamente sean aniquilados o sean expulsados de Persia. Y por eso viene este cuestionamiento aquí, donde la única que podía hablarle al rey al oído, pues era la reina. Y esa reina, en ese momento, Mardoqueo le dice a Esther, la reina, le dice: oye, no sea que Dios te haya elegido para este momento en particular. Y ella se queda pensando. Y fíjense la respuesta de esta reina sabia que viene en el capítulo 4, ahí mismo de Esther, en el 15 dice: Esther, después de que Mardoqueo le hace esta pregunta, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que haya en Susa, que era la capital, y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, y aun cuando eso vaya contra la ley, si tengo que morir, pues moriré. Porque ella no podía llegar así nada más a presentarse al rey y decir: ya llegué, mi amor. Tenía que tener su permiso para que la reina se acerque. Imagínate nada más las costumbres, pero así era la ley. Entonces ella tenía prácticamente que ganar primero en lo espiritual para que tuviera el favor del rey y se pudiera presentar con el rey Asuero y decirle: oye, detén ese edicto que Amán puso en contra de los judíos. Pero la actitud de la reina fue: yo voy a cumplir el propósito por lo cual Dios me eligió a mí reina. Si me dio ese favor, lo voy a hacer. Y después dijo: y si tengo que morir, que muera. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros por el propósito que tiene Dios para nuestras vidas? Porque yo te aseguro que dentro de este cumplimiento de propósito, Dios te va a poner pruebas, como fue con Pedro, para que niegues el favor de Dios, para que a Él no le des la gloria, para que si de repente llegan las bendiciones, al último que le digas gracias sea Dios. Dios nos prueba, quiere saber de qué estamos hechos. Y tenemos que siempre darle a Él toda la gloria en cada situación, porque todo, como dice el apóstol Pablo, obra para bien. Situaciones por las cuales hoy estás pasando que tú no te las explicas, decíamos que cuando estamos viviendo en este hiperdestino, no es que Dios te las revele en ese momento, sino Dios es de película completa. Y nuestra película completa, ¿sabes hasta dónde llega? Hasta la eternidad, porque nunca van a salir unas letras que digan fin. Y cuando operamos así, programamos nuestra mente para vivir así, vivimos en una película. No somos Instagram de fotos, sino son películas completas con Dios. Por eso no hay que cuestionarlo. Si estamos obedeciendo a Dios, estamos en el mejor lugar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fue lo que nos enseñó Jesucristo. Si se hace tu voluntad, yo sé, Padre, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Y puede estar pasándome a lo mejor la peor prueba de mi vida, pero si es su voluntad, gloria a Dios. ¿Sí o no? Porque Dios se va a glorificar y se va a terminar glorificando en tu vida. Porque a Dios no lo detiene ni siquiera la misma muerte. ¿Qué le dijo a Lázaro? Esta
esto que está pasando, ¿sí? Y esta enfermedad que pasó con Lázaro y que terminó con su vida es para la gloria de Dios. Porque al final, como no lo detiene ni la muerte, ni enfermedad, ni accidentes, ni nada, Dios es Dios y va a terminar haciendo esa voluntad sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que busca? Que le sirvamos con todo el corazón, porque en la obediencia está precisamente nuestra promoción. Y esta decisión de Esther fue trascendental en un momento importantísimo. Cada hombre y mujer que fueron escogidas por Dios tuvieron que llegar a momentos decisivos en sus vidas. Y son parteaguas. Unos optaron por seguir y obedecer a Dios, otros simplemente le dieron la espalda. Uno de ellos fue con Jesucristo. ¿Se acuerdan el joven rico? ¿Se acuerdan de esa historia? Donde le dijo, llegó el joven rico y le dijo: yo hago todo lo que tú dices, yo casi voy a misa los domingos, yo me porto bien, yo no digo mentiras, hago todo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Deja todo y sígueme. ¿Y qué optó? Era un hombre bueno, pero él optó por decir: no, le doy más importancia a estas riquezas que yo tengo hoy que hacer la voluntad de Dios. Y en nuestra vida vamos a tener esas decisiones, donde vamos a querer ver caminos fáciles, donde se te va a presentar tal vez el príncipe azul. Vas a decir: wow, es que toda la universidad, toda la escuela, toda la prepa quiere andar con este galanazo y ya me peló a mí. Pero ¿qué tienes que hacer en ese momento? Primero, preguntarle al que sabe todo: Señor, ¿es el hombre para mí? ¿Es la mujer para mí? ¿O me estoy yendo con los espejitos? Igual con los super socios. Wow, es que este socio nos va a inyectar todo el capital que necesitamos para nuestra empresa. Este nos va a transportar a otro nivel. Y tú dices: no, ya, gracias, Padre. No, pregúntale primero. Siempre: Señor, ¿esto es lo que quieres para esta empresa que no es mía, sino es tuya? Porque yo soy simplemente el mayordomo. Igual en tiempos de prueba, en alguna enfermedad, tiempos de decisión importante, donde yo tengo que decidir si tomo o no tomo un trabajo, algo que yo vea que en ese momento de repente aparece. Yo tengo siempre que preguntarle a Dios sobre lo obvio. Y ese es el corazón de David. Cuando los amorreos tomaron presos prácticamente o presas a los hijos y a las esposas del ejército de David, mientras ellos estaban peleando contra los filisteos, dice que llegaron y ya se los habían llevado, ya no tenían ni esposas ni hijos. ¿Y qué dijo David? Vamos, persigámoslos porque los vamos a arrasar. No, ante lo obvio, él siempre le preguntaba a Dios: Padre, ¿iré por ellos? Fíjate, pues estás hablando de tu familia, de tu esposa, de tu descendencia, que para los judíos era importantísimo. Y David lo primero que hacía, porque todo el pueblo le echó la culpa en ese momento a David: ya ves, tú nos llevaste a la batalla y por eso ya nos quedamos sin familia, sin posesiones, no tenemos nada. Y David dijo: espérenme tantito, primero de rodillas a orar. Y en ese momento Dios le dice: sí, porque yo te los voy a entregar en tu mano. Dios siempre va a pelear nuestras batallas. Y es hermoso que esto suceda en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos y estamos cumpliendo ese propósito divino, es impresionante. Fíjate, hace muchos años mi bisabuelo vivía en Italia y terminando la Primera Guerra Mundial había gran hambre allá
en Europa, sobre todo en Italia. Prácticamente el campo y la industria estaban muy mal. Y en ese momento mi abuelo, él tenía 4 hijos varones y una hija. Habla con sus hijos y les dice: llegó un momento decisivo y los voy a tener que enviar a América, porque aquí la situación está complicada y ustedes se van a ir allá, y traten de enviar lo que puedan para acá para que nosotros podamos subsistir. Y él estratégicamente lo subió a diferentes barcos, porque no sabía ni qué era América, para ellos era Estados Unidos, pero pues a 2 los puso hacia Estados Unidos, otro lo embarcó para Veracruz, que dijo también así se ha de llamar un pueblo de Estados Unidos, y otro para Caracas. Nunca más los volvieron a ver. Fue un momento decisivo donde familias fueron totalmente desintegradas, porque así es el proceso de la emigración, tristemente. Cuando un país no es próspero y nosotros somos responsables de hacer próspera nuestra nación, ¿qué sucede? Buscan la riqueza en otro, a pesar de que haya tanta riqueza en México. ¿Tú sabías que, por cierto, hago un paréntesis, los americanos, yo estaba leyendo un libro, los que son realmente muy inteligentes ven a México con un gran potencial para venir a vivir y a jubilarse? Lo buscan como uno de sus primeros destinos. Y hay libros escritos donde, después de hacer una investigación y decir: yo pude haber escogido irme a Europa, a Centroamérica, a Costa Rica, escogí México y soy feliz porque no hay ninguna otra nación que me dé lo que me da México. Esa es nuestra nación. Una nación que a veces criticamos y no empoderamos. Una nación que vemos como menos y no como cabeza. Pero cuando nosotros honramos nuestra nación, wow. Pero bueno, la cuestión es que pasó el tiempo en ese momento decisivo, una decisión muy importante, donde una familia se separa. Imagínate no volver a ver otra vez a tus hijos, sobre todo para la mamá, y ya ninguno regresó. Prácticamente todos, de diversas maneras, murieron acá en lo que es América, pero dejaron familias, ¿sí? Si no hubiera movido ese momento decisivo, pues yo no estaría aquí, mis hijos no estarían aquí, mi esposa pues no se hubiera casado con su príncipe azul. Pero fíjense lo importante de nuestras decisiones, ¿sí? Porque cada momento decisivo que llega a tu vida es tan importante y tiene que ser sumamente guiado por Dios. Yo le doy gracias a Dios porque lo tenemos a Él siempre para preguntarle, y que nuestras decisiones no sean basadas simplemente en lo que vemos, en las circunstancias. Ay, es que mira, ¿y cómo nos está yendo aquí? No, mejor vámonos para otro lado. No, este trabajo, pues está padre, pero aquí me van a pagar más. No, nosotros no nos movemos así en el mundo. Siempre le vamos a preguntar a Dios, porque es lo que va a marcar el propósito, y es donde Dios te va a transportar a esos que llamamos los hipersaltos en el hiperdestino. Porque cuando tú le preguntas a Dios, Él te va a hacer ver tu futuro. Él es alfa y omega. Ese omega viene de tu futuro. Él ya vio tu futuro y viene de tu futuro para decirte cuál va a ser la mejor decisión. Qué hermoso es poder operar con esa ventaja estratégica que tenemos nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Sí o no? Es maravilloso, porque no nos vamos con las fintas del mundo, no nos vamos con los espejitos, con lo mejor que se nos presente, con aquello que vemos más apetecible. Nos vamos con el propósito de Dios, porque el día de mañana Dios nos va a poner en un lugar, así como a Esther, y nos va a decir: oye, no sea que te di ese puesto, esa posición, ese testimonio, para que impactes a muchas otras vidas. Cuando vemos las cosas así, entonces tú te ves como un reformador, ¿sí? No eres nada más como una persona de influencia, porque una persona de influencia es escuchada, pero un reformador cambia, transforma, incluso hasta naciones. ¿Cómo nos vemos hoy?
Porque así como se vio Esther y casi que la empujaron a un concurso de belleza, de repente cobró propósito su vida y dijo: por algo yo estoy aquí. Y no lo hizo en sus fuerzas, sino puso a todos los judíos a orar, a interceder. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo hoy de los intercesores financieros. Porque por más de que creas que lo vas a hacer, o sea, en un momentito, el que da también te lo puede quitar todo. En un momentito. Por eso necesitamos el cuerpo, necesitamos a otros para estarnos cubriendo en oración, para estarnos bendiciendo. Y qué hermoso que sepamos que tenemos una persona que va a estar intercediendo todos los días porque hizo pacto conmigo en esa área en particular. Y después vamos a ir a otras áreas, pero en esta en particular. ¿Por qué? Porque nadie puede estar atado en sus sueños y anhelos, sobre todo en la parte económica. Necesitamos ese recurso para fluir en el reino y para también poder impactar. Amén. Así es que hoy, que nuestros oídos estén atentos a estos momentos decisivos, momentos que no podemos vivir solos, momentos que son completamente sobrenaturales, ¿sí? Para terminar, quiero decirte esto. Esto no lo entiende la gente del mundo, solo aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido del Espíritu. Porque es el Espíritu el que es sensible a todo lo que proviene de parte de Dios. Y Dios te ha escogido con una gran certeza, porque Él no se equivoca. Y aunque a veces lo dudemos y podamos decir como Gedeón: ¿me estás hablando a mí? Si yo soy el más pequeño de la tribu de Benjamín, que es la tribu más pequeña de las pequeñas de todas tus tribus, y soy el más pequeño de la familia, y me estás hablando a mí. Y Dios dice: sí, a ti te estoy hablando. Nunca nos debemos ver pequeños cuando Dios nos escoge. Nunca debemos pensar en que tenemos una misión pequeña en este mundo. Somos grandes reformadores, grandes impactadores, porque Dios va contigo. Si Dios te eligió, Él contigo siempre. Y lo del mundo no te va a poder detener. ¿Lo creen?